Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy en el programa contaremos con el espacio Digital Law de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Y empezamos ya, como hemos dicho, con nuestro colaborador, con Jesús Soler, abogado experto en tecnología, en el espacio Digital Law. Jesús, buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Pues yo con muchísimo frío. Tú no sé, pero yo con frío mucho es frío. una sensación. La semana pasada ya dijimos que es una sensación y tienes que tomártelo con espíritu estoico. Sí, con estoicismo. Y el frío estoicamente conserva. Sí, mira, visto Frío así, conserva. vale, yo tengo frío. Es una sensación, nada. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del tema de moda. Bueno, a ver si adivino. A ver, este año toca la inteligencia artificial. Pues vamos a ello, porque Sí, vamos, pero están en todas las comidas, ¿eh? está en todas partes, es tremendo, es tremendo. Sí, pero todo el mundo lo enfoca que si el chat GPT, que si tal. Bueno, pero al final es un problema la concepción de la IA, porque todos estamos pensando en la inteligencia artificial generativa, que genera cosas. Ajá, sí. Y eso puede dar, ahora no, pero puede dar unos problemones en el futuro brutales, Sí, yo creo que sí. ¿no? Y es posible. Ya comentamos algunos. Sí, puede haber problemones que si no se hace desde ya, y se tenía que haber hecho antes, una regulación bien hecha, que no la harán. Sí, es que soy positivo. La coletilla. Hay que ser positivo, no la harán. No la harán por una razón. Fíjate, si en noviembre hubiéramos hablado de IA en general. Ahora ya tenemos ejemplos, el chat GPT, bla, 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 en noviembre. Si hubiéramos hecho una ley en noviembre, hoy sería vieja. Claro, es que... No dices, o estás muy al día de lo que se está fabricando en los laboratorios, lo que están haciendo Google, Microsoft y algunas compañías, o estás viejo. Sí, pero por toda la manera con que se mueve la ley, de rápido, quiero decir, claro, Sí, es imposible ir a rápido. Sí, rápido entre De comillas. rápido. Es imposible ir a rueda de los cambios. Sí, pero puedes prever. Puedes esto prever sí, cosas. esto sí. O sea, más de una vez he dicho que el Código Civil nuestro es de hace 2 siglos, del siglo XIX. Uh-huh. Y hay muchos y montones de artículos, no muchos, de los 1900 artículos se aplican muchísimos que no se han desactualizado. Porque es una ley que estaba bien hecha. Entonces dices, bueno, ¿puedo prever todas las circunstancias que nos puede facilitar la tecnología en los próximos N años? Hombre, no, pero sí que puedo hacer unas reglas de uso, ¿vale? Básicas y, claro, decir, y bueno, mínimas. Igual que cuando hablábamos de blockchain no sabíamos los usos que iba a tener el blockchain porque es una tecnología, al final el blockchain se ha quedado en un software, pues se ha quedado, es un software de control de estados, llámalo así, de asentamientos, de asientos, ¿no? O sea, de A a B, por tanto dinero, y eso al final puede generar muchísimo una hoja de cálculo o un libro de mayor, como lo quieras llamar, pero al final no deja de ser eso, es un software que te hace eso, ¿no? Te controla transacciones o movimientos. La inteligencia artificial, al final, ¿qué es lo que hace? Sustituir
muchas veces tu parte humana y lo va a hacer una máquina. Eso tiene un problema, que depende de cómo le dotes de machine learning o de conocimiento o de aprendizaje, te superará. ¿Por qué? Porque al final el cerebro nuestro es infinito, pero es finito, porque tenemos el tiempo que tenemos y la capacidad de usar lo que tenemos, pero en cambio la máquina, si tú le pones más máquinas juntadas, al final puedes hacer mucho más movimiento más deprisa. Si tú y yo nos ponemos a pensar en una ley, pues bueno, vale, sí, la sacaremos más o menos. Si ponemos 10 personas, vale, la sacaremos más rápido, pero al final el movimiento es finito. En cambio, en las máquinas, depende de la potencia de máquina que le eches, es infinito. ¿Por qué? Porque al final hay infinitas máquinas, ¿no? Si tú juntas a 1000 abogados, vale, sí que es posible que te saquen una ley más rápido. Qué peligro, juntar 1000 abogados. Imagínate. Cuando hay 1000 abogados hay 2000 opiniones. Sí. Cuidado. Y ponlos de acuerdo. En cambio, las máquinas no les tienes que poner de acuerdo. Me haces una película donde salga un señor que se parezca mucho a Marlon Brando cuando tenía 23 años, que el guión sea robar trenes, que pase en el oeste, en el siglo XVIII, en tal sitio y no sé qué, no sé cuánto. Aquí tienes unas fotos de prueba y aquí tienes una foto del señor Marlon Brando. ¿Cóctel? Clic y N ordenadores a funcionar. ¿Cuánto tarda en hacer esa película? N. N quiere decir a lo mejor N horas, ¿no? Claro. Y encima la inteligencia artificial, la generativa, te consigue hacer un escenario, un multiverso, un no sé qué, exactamente igual de lo que era el oeste en Kansas en el siglo XVIII, cuando fulanito, el Marlon Brando le han cogido las fotos, han tuneado sus movimientos de N películas, que también la inteligencia artificial ha captado esa información y la ha adaptado a los movimientos que tenga ya desarrollados. Y ya está. Y como si quieres hacer una película de Marlon Brando, de Catherine no sé qué, de no sé cuándo, los juntas a todos. Y haces una película con inteligencia artificial con todos los principales artistas. Y eso sería una película de inteligencia artificial generativa. Y para hacer eso faltan pocos años, visto cómo está evolucionando. Claro, dices, ahí salen un montón de problemas, pero son problemas fáciles, civiles, ¿no? Propiedad intelectual, derechos de imagen, esos son sencillos. Pero imagínate que ahora tengas una herramienta donde tú puedas coger eso mismo, hagas un escenario y tú hagas un vídeo de tu colegio o de donde te dé la gana, te haga con las fotos de fin de curso o de no sé qué de la gente, y le hagas hacer una imagen y parezca una escena de acoso o de violación. Uf, es verdad. Y dices, y la publiques. Claro, pues no la publicas, no pasa nada. Y la publiques y la metes en redes. Y justamente la persona esa, o de Moving, o lo que te dé la gana, ha sacado a una persona con inteligencia artificial que se parece mucho, porque el renderizado, todo lo que tú quieras, cada vez va mejorando más, y está pasando cosas que no han pasado. O sea, es una distorsión de la realidad que puede dar lugar a un delito. Y no faltan demasiados años para que eso pueda hacerse. Hombre, la tecnología, si no está bien cerca. Está muy cerca. Está bien la cerca. renderización de avatares es súper fácil. El otro día leía a alguien que se quejaba que le había fallado, la Jennifer López, que le había fallado el filtro del TikTok o del no sé qué, y le habían salido 2 arrugas. El filtro del TikTok es inteligencia artificial. Te limpia la cara, te deja todo monísimo y tal y cual. Dices, ¡buah! Entonces, eso, pasado al lado malo, hace que dices, ¿y esto cómo lo regulo? ¿No? Es complicado. Es muy complicado. Ya no entramos... lo primero que hay que hacer cuando hablamos de IA es categorizar, generar las grandes categorías. Ponemos antiguamente, ¿no? Pero una pregunta que se me hace en esto de regularizar. Dice, ¿será complicado regularizar esto? No será tanto en regularizar, sino en controlar todo este... Bueno, claro. Ahora te diré veremos las dos vertientes, las dos formas que se han pensado de cómo hacerlo, ¿no? Vale. Pero lo primero que hay que hacer es generar las grandes categorías de lo que de momento es la IA, que es la generativa, o sea, todo lo que es artístico, generar contenidos, generar textos, generar vídeos, generar audios, todo. Ahora estamos en la época de la generativa. Pero claro, ya hemos vivido la época, o ya está desarrollándose la época de la predictiva, o sea, el generar informes en bancos de cumplimiento de créditos. Eso ya se hace por IA. O sea, tú le pones los datos de una persona y te dicen, pues me va a pagar o no me va a pagar. La predictiva. O va a pasar un huracán o va a pasar N. Eso es predictivo. Coge un montón de datos estadísticos
¿Y cuándo va a haber el siguiente terremoto? Pues por estadística. Sí, esto se está utilizando en medicina, en muchos sitios. Exactamente. Luego tenemos en la robótica, todo lo que se puede hacer con IA en la robótica. O sea, la romba va aprendiendo cada día. De tu casa, la romba es un robot básico, el robot número 1 básico. El otro día leí un debate, un día hablaremos de robótica, habla un debate sobre si la Thermomix es un robot o no. No es un robot, porque no hace nada solo, pero en cambio la romba es un robot. Sí, claro, porque Porque va a la carga. ve las mapas de la casa, Sí. va a las zonas más no sé qué, sabe por dónde suele haber más porquería, te hace la cosa para hacerlo más rápido. Y cuando termina vuelve a su carga. O se descarga, lo limpia, bueno, hace maravilloso. Pasa que como tengas muchas cosas por el suelo, estás pringas. Sí, Fatal, ya. estás fatal. Pero la romba es un robot, y es un robot que tiene inteligencia artificial, que va aprendiendo. Su ritmo de aprendizaje o su umbral de aprendizaje es muy limitado. Una vez que acabas de aprenderte a casa, tienes que llevarlo a otra casa para que siga aprendiendo. Sí. Pero, por ejemplo, en automoción no. La IA aplicada a automoción autónoma nunca dejará de aprender. Claro. Primero, porque tiene que aprender el humano que lo lleva, en teoría, sus costumbres, y segundo, del entorno. Y siempre puede ir mejorando el software y retroalimentándose. O sea, el machine learning cada vez es más importante, ¿no? Y lo mismo pasaría con los robots de uso personal. Los Alexia, que ahora solo nos dicen cosas, en un momento dado podrán hacer cosas, ¿no? Y eso sí que es un machine learning brutal. Primero porque irán captando información del exterior, te la irán volcando a ti, pero luego aprenderán costumbres, aprenderán a cocinar, aprenderán a hacer un montón de cosas, y eso llegaremos a verlo. El tema del robot per se, que ya hablaba Asimov, lo acabaremos viendo. Y eso es otro tipo de robot. Pues Otro ya tipo hemos de IA. visto, con un caso tan fácil como la Alexa, ya hemos visto cómo ha ido evolucionando poco a poco. Antes Claro. solo 4 cositas, Sí. después de 4 o 10, ahora le Claro. puedes decir apaga las luces, enciende las luces, Claro, hace 10 enciéndeme años la cuando- bombilla, enciéndeme no sé qué. Hace 10 años te hablaban de domótica y decías, ¡guau, la domótica! Claro. Y hoy en día la domótica es comprar 2 bombillas estas inteligentes, Correcto. conectarlos a la Alexa, Alexa, ponme el tal, o enchúfame el Enchúfalo tal. del comedor, apágala, no sé qué, ya está. Y si lo pones con la puerta del parking, abre la puerta del parking, abre el no sé qué, y es 0,3. O enchúfame el calentador, o es 0, cuando hace 10 años, cuando hablas de domótica, ¡wow! Una casa Si alguien domótica. tenía algo que se La casa enchufaba domótica solo era, vamos. era la bomba. Y hoy en día, no, pues yo compro unas bombillas en el Lidl que ya llevan no sé qué, lo conecto al no sé cuántos, con el Alexa, en lugar de apretar el botón, ya me oye Sí. y me lo hace todo. ¿No? O sea, primero que se ha popularizado, se ha abaratado, su umbral de aprendizaje es muy corto, ¿no? Pero bueno, también es programable, puedes decir, oye, hazme esto y a las horas. Y al final puedes hacerle una curva de aprendizaje de que, bueno, como sé que vas a llegar a las 5, en cuanto yo oiga la puerta de entrada ya Sí, te organizo toda la me casa. hago toda la rutina, ¿no? Te enchufo la lavadora, el lavavajillas, te pongo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pero son curvas de aprendizaje y es otro tipo de IA en robótica muy interesante porque posiblemente sea la más útil. O sea, la generativa es súper útil, que ya si entras en YouTube todo el mundo ya habla de, uy, con el chat GPT podemos facturar no sé cuánto. Digo, bueno, con la calma, ¿no? Entras en algún vídeo y te dices, bueno, me estás contando. Pero bueno, ya todo el mundo está que Sí. va a ser la bomba. Pero, y al final todo eso son IAs diferentes que posiblemente tengan que tener regulaciones diferentes, ¿no? Porque claro, tienen circunstancias de la vida humana que son diferentes. Igual que en la vida humana tenemos derecho civil, derecho mercantil, derecho penal. Aquí, posiblemente en la IA, lo que tengamos que hacer es una constitución, llámalo constitución, una norma de bases, y esas normas de bases, a partir de ahí, hacer las ramas que le pertoquen a cada una de ellas, que no tendrían por qué ser muy diferentes de las normas aplicadas a los humanos, ¿no? Lo que también acabaremos de ver, y eso me voy a reír mucho cuando pase, es la dotación de derechos a los robots. Y pasará. Pasará, no sé si lo veremos. Bueno, ya hace tiempo que lo oigo, que lo vengo hablando. Exacto. De Entonces, esto como- si estamos que la ley de los animales ya son, se llaman seres sintientes y les hemos dotado de derechos semi-humanos, los robots, acabará alguien o algunos diciendo que también tienen sus derechos. Lo Como el veremos. hombre bicentenario, ¿no? Ah, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Ahora me ha venido a la cabeza Es verdad. Sí, la buena película. película, buena película. Bueno, claro, sí, Sí, lo bueno, acabaremos. empieza siendo un robot. Lo acabaremos viendo. Entonces dices, ¿serán sujetos de derechos? Sí, porque tienen obligaciones, pues pueden llegar a ser sujetos de derechos. Bueno, vamos a ver.
¿no? Vamos a ver. Entonces hay dos grandes concepciones en cuanto a cómo vamos a regular todo esto. Las dos son iguales de lentas, que una es la concepción americana y otra es la concepción europea. Que como ya lo hemos visto, por ejemplo, en protección de datos, que son concepciones diferentes, y porque son mundos diferentes, ¿no? En cuanto a cultura jurídica. Pero al final la utilidad va a ser la misma en los dos sitios. Bueno, los dos van a utilizar la misma materia prima, la inteligencia artificial aplicada a actos, a cosas o a eventos que eran humanos, pero ahora los quieren trasladar a las máquinas. ¿No? Trabajo, circulación, predicción, etc. Lo que habíamos visto de las grandes categorías. Con lo cual, cualquier trabajo de legislación tiene que ir primero enfocado a segmentar cuáles son las IAs y después a sentar cuáles son las bases. La base europea se basa en el daño, o en el mejor dicho, en el riesgo. ¿No? Fíjate, tenemos que proteger a los pobres ciudadanos europeos de esta cosa de la IA. Y claro, tenemos no sé cuántos parlamentarios ahí en Bruselas discutiendo del sexo de los ángeles, que quiere aguantarse la silla porque les pagan bastante bien, incluso los viajes. Entonces dices, bueno, ya faremos ya iremos haciendo. Entonces dices, esos serán capaces, los 1000 abogados, ¿van a ser capaces de ponerse de acuerdo en algo? Bueno, ya veremos. Difícilmente, pero bueno. Ya veremos. Siempre se parte de muy buenas intenciones. Ya hay un foro de filosofía o de ética aplicada a la IA, que ya lleva años trabajando, no llevan un día, llevan años. Y ya se ha hecho. La ética ya viene de. Sí, viene de hace tiempo, porque ya se sabe. ¿Te acuerdas? Una vez hablamos de qué pasa con el coche autónomo si tiene que chocar. Entonces ahí tenemos un problema en cuanto a riesgos y daños. Al final dicen que sería aleatorio, ¿no? Que a ver, que cuando tú das un volantazo también es aleatorio. Sí, pero al final, aunque sea aleatorio, depende. Tú no piensas en el momento que das un volantazo, tú no piensas en siempre dependes en protegerte a ti, siempre. Ya, pero no miras izquierda o derecha, haces no voy a yo no quiero chocarme. Yo no quiero chocarme. El pensamiento es no quiero matarme. Claro, no quiero chocarme. No ha habido más, porque es que se me ha cruzado. El primer caso de accidente de coche autónomo fue una mujer no me acuerdo dónde, en Estados Unidos, que se cruzó la calle con una bicicleta a oscuras por un sitio que no debía. Llegó un coche y se la comió. Coche autónomo y se lo comió. Es el primer accidente con caso mortal de un coche autónomo. La mujer no cruzaba por donde no debía, sin mirar, de noche y sin luces. El coche autónomo, que hizo lo que pudo, se la llevó por delante. ¿Qué hubiera pasado si el coche no hubiera sido autónomo? Exactamente lo mismo. Sí, creo que sí, pero no te hubiera tenido tiempo a reaccionar. ¿Es culpa del coche autónomo? A ver, aquí hay una correlación de riesgos tan bestia. Claro, es que este caso es muy... Pero claro, dicen, el primer caso de una muerte con un coche conducido autónomamente. Bueno, si no hubiera sido el coche autónomo y hubiera sido un Mustang de los años 50, se la come igual. Sí. Se la zampa igual. Con lo cual dices, bueno, no es paradigma. El paradigma es que cuando el coche autónomo tiene que decidir, y esa decisión está basada en una ética y en unas instrucciones que le has dado antes o en un aprendizaje, ¿no? Porque también puede ser un aprendizaje, ¿vale? De N casos que he analizado. Yo lo veo muy complicado todo esto de la ética. Sí. Es complicado, porque ¿quién decide, claro, a ver, lo que es ético, lo que no es ético, lo que... Asimov en las leyes de la robótica ya lo decía, que el primer mandamiento de un robot es no hace causar daño a un humano. Y dices, vale, pero si es que si tengo que hacerlo... Cuando tenemos la fórmula, 3 humanos, claro, la vida de 3 humanos en juego, es decir, yo que conduzco, claro, el niño que juega a la pelota, el y la señor señora... mayor, el señor embarazado, y tú que vas dentro... Tú, en teoría, tu reacción será no me quiero matar. Claro. Pero, ¿qué le dices a la máquina? ¿Lo primero es el que está conduciendo? Sí, pero ¿y si el que está conduciendo es una mujer embarazada? Claro, es que cambia las... Madre mía, lo veo imposible. Cambia las formas y cambia los actores y dices, aquí tienes un señor que se ha descuidado porque iba hablando con su móvil, con su iPhone nuevo y maravillado y cruza sin mirar. Aquí un señor mayor que cruza cuando poco a poco y el coche lo lleva una mujer embarazada que como no puede moverse demasiado la ha puesto en coche autónomo. ¿A quién te cargas? El coche, es muy complicado. Dices, no, pues al que ha hecho el mayor riesgo quizás. Bueno, pero eso ya es... Sí, pero llegaremos a esos extremos. Lo que pasa es que también será a lo mejor tan fácil
como que la propia IA se autolimite, ¿no? O sea, estamos pensando de la IA como que fuera irreversible, ilimitada, y el Machine Learning es, vamos. Sí. Pero tú le puedes poner la barrera donde tú quieras. O sea, tu cota de aprendizaje llegará hasta aquí. Y entonces esa cuota de aprendizaje llegará hasta que cuando tienes un problema de conflicto, tú te detienes, ¿no? O haces lo que sé. Seguramente eso pues se puede planificar. Entonces, tú la cuota de aprendizaje la puedes hacer. Y de forma que, por ejemplo, la primera ley de Asimov, que era que no puede causar daño, también la puedes limitar a no puede causar un delito. Claro. Y ahí lo tendrías, por ejemplo, cuando te he dicho, podemos hacer una escena de no sé cuánto, no sé qué. Acoso, No, no sé, cuidado. automáticamente la IA dirá, no, esta escena no te la puedo grabar, no te la puedo simular. Que si entras al chat GPT y le dices que te diga cómo hacer un delito, te dice que no. Que a mí me pasó, porque le dije, dime cómo crear un manual de blanqueo de capitales. Y me dijo que no te puedo hacer un manual de blanqueo de capitales porque eso es un delito. Digo, perdona, de prevención del blanqueo de capitales. Sí. Dice, eso sí, ras. Digo, la semántica. Claro. Entonces dice, hazme una escena con el colegio tal, donde haya tal, donde se haga tal. No, esto no te lo puedo hacer. Y eso al final es software, es programación. Mira que yo en esto de la inteligencia artificial creo que ahora queda lo más difícil. Porque la tecnología está creada, queda legislar, Claro. la ética, para mí lo más difícil. La OCDE y algunos pensadores lo que están diciendo es que tiene que haber un estándar mundial. O sea, vale, el paradigma europeo, el paradigma americano. Pero al final, pero es que al final tiene que haber un estándar mundial. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo conduzca un coche o haga algo en Estados Unidos que se pueda de eso y luego lo puedas traer aquí y sea el mismo software. Exacto. Pero es que luego hay otro problema fundamental, que hoy en día todo es anacional. Sí, todo es correcto. anacional. Entonces, con lo que estás haciendo y subiendo el chat GPT, supongo la sede no sé dónde está, pero debe estar por California, por San Francisco, en algún sitio de esto. Con lo cual, cualquier tipo de software, su aplicación es anacional. TikTok es chino. Sí. Y tienen los filtros que han utilizado de no sé dónde y los han aplicado no sé dónde. Todo es anacional, con lo cual lo que tiene que haber justamente es un estándar mundial. ¿Quién tiene que hacer ese estándar mundial? Pues no sé si se tiene que llamar la ONU, la Naciones Unidas por la Inteligencia Artificial, pero tiene que haber un estándar mundial. Porque ya nada es, entre comillas, europeo o nacional, ¿no? O sea, ayer estaba viendo la noticia de Ferrovial. Bueno, desde que empezamos, todas estas cosas de que empezamos a hablar ya de blockchain, claro, y de todo esto, todo descentralizado. Es anacional. Es anacional. ¿De dónde es cada cosa? De ningún sitio. Pues hablaban de Ferrovial. Claro, es que Ferrovial se va de España. Digo, ya, pues es que Ferrovial y muchas otras compañías no son multinacionales, son anacionales. Google, no puedes decir que es americana. Sí, bueno, porque se ha creado allí y tiene la sede, pero sí, es anacional. Correcto. Y Microsoft, Google, Ferrovial o la multinacional que se te ocurra, PepsiCo es anacional. O sea, vale, tiene una sede, sí, vale, porque tiene que tener una sede social, porque en algún sitio tienes que poner un domicilio fiscal. Correcto. O un domicilio social o la sede, que no es el mío. Y es anacional. Entonces, el concepto de IA es 100% anacional, ¿no? Igual que puede ser blockchain, por ejemplo, ¿no? El blockchain además está repartido, ¿no? Porque es tecnología distribuida. En este caso no es tecnología distribuida, pero sí que es una tecnología creada en N sitios que se pueden aglomerar entre varias usabilidades y que se puede utilizar en cualquier otro sitio, con lo cual es anacional. Un estándar mundial no sería descabellado. ¿Quién lo tiene que hacer? Bueno, hace muchos años ya se hicieron las normas de comercio internacional que se han utilizado, esas reglas se utilizan en todo el mundo. Los Incoterms se utilizan por todo el mundo. Sí. Y son normas de comercio internacional donde ha habido un convenio y todo el mundo está de acuerdo en que para conseguir que una mercancía llegue de China al puerto de Ámsterdam, pasando por N sitios, se van a aplicar siempre las mismas condiciones. Igual que el ejemplo tenemos los Incoterms, se puede crear una base regulatoria universal. ¿Por qué no? ¿Vale? Y a partir de ahí lo que tienes que hacer es ¿qué sistema utilizamos? ¿El de riesgos europeo donde protegemos al individuo porque el pobrecito individuo hay que protegerlo? ¿O el de liability, el de responsabilidad americano? Donde ¿Qué protege? Lo mismo, pero mientras que aquí es el Estado el que te tiene que proteger porque tú eres un pobre individuo desvalido con tus derechos humanos fantásticos y maravillosos. En cambio... Que tienes mucha costumbre de eso. Sí, en Estados Unidos es al revés. Haz lo que te da la gana.
pero no causes daño. Porque si causas daño, la pagas. Es un concepto de liability, de responsabilidad. Entonces, el concepto europeo es: tengo que proteger a mis ciudadanos europeos, pobrecitos, que están ahí en el viejo continente. Y los americanos dicen: tú haz lo que quieras, pero como lo hagas, la pagas. Que es el principio que se llama de accountability, ¿no? De tener las cosas claras. Mira, tú tienes que ser bueno. ¿Cómo lo seas? Da lo mismo. Tienes que ser bueno. Entonces, esos dos son los dos conceptos. Por ejemplo, mientras todo esté dentro de la ley, haz lo que quieras. Eso es. Y si no está dentro de la ley, que no te vean. Sí. Pero los generales. Sí. Entonces, el sistema europeo, lo que ha montado en el primer proyecto, que es del año pasado, dice que lo que han publicado es una propuesta de abril del 21. Bueno, no está mal, pero fíjate que ya es vieja. Habla de clasificaciones de riesgo. Cosas que están prohibidas, cosas que son de alto riesgo, riesgo limitado y riesgo mínimo, ¿vale? A las que están prohibidas, están prohibidas. Vigilancia masiva, manipulación del comportamiento y que puedan causar daño. O sea, por ejemplo, te he dicho que la IA me va a diseñar un escenario con un vídeo donde grabo, donde hago no sé qué, hago no sé cuánto. Eso estaría prohibido según la regulación europea. Luego tenemos un montón de cosas que son de alto riesgo. Por ejemplo, el acceso al empleo. Si yo te utilizo la IA para otorgar puestos de trabajo, eso es de alto riesgo, ¿vale? Servicio público siempre, seguridad de vehículos, los coches autónomos, aplicación de justicia, ¿no? Que podamos decir, por ejemplo, en justicia hay cosas que son obvias que el juez te va a dar la razón. Monitorios que son deudas, etc., siempre va a dar la razón. ¿Tiene sentido que un señor funcionario diga si tengo razón o no, una señora secretaria o letrado de la Administración de Justicia que hoy están de huelga desde hace no sé qué y han suspendido todos los juicios, con lo cual se retrasará el cumplimiento? Pues al final una IA donde es sota, caballo y rey, clic, y al final sale. El otro día no sé dónde dio un debate acerca de esto, no recuerdo dónde lo oía y hablaban precisamente de esto, de los juicios, hablaban de las huelgas que habían ahora, decían: tenemos tecnología para usar, ¿podríamos algún día utilizarla para hacer esto? Claro, tenía sus apoyos, sus detractores ahí en ese debate. Yo, ¿no? Pero en cosas que son sota, caballo y rey, al final tú tienes una deuda, no la has pagado, te has comprometido, tienes lo que sea, pues es que al final es sota, caballo y rey. No hay mucho debate. Luego tienes que darle a la IA instrucciones de que la sota, caballo y rey tenga que ser escrupulosas, ¿no? Claro. Y bien reguladas. Claro. Con lo cual, a partir de ahí, ya está. Sí, no haríamos gorda. El juez Dredd, la película de Juez Dredd, que ya aplicaba la norma y él mismo la ejecutaba, ¿no? Pero lo que habla justamente es que es de alto riesgo aplicar justicia. Sí, porque siempre hay muchos perfiles que... ¿no? Hablando de la huelga, un juez de Galicia ha dicho que él celebraba sí o sí, sin secretario judicial. Y ha hecho un montón de juicios diciendo: yo tengo que valorar los derechos de los que han venido a mi juzgado pidiendo, pues era un tema laboral, que les activaran sus pensiones, que les dieran sus bajas, incentivos, lo que sea, ¿no? Sí. Sus derechos, o el derecho de la secretaria judicial a hacer huelga, el secretario judicial a hacer huelga. Lógicamente prima este derecho, con lo cual, vamos a ver, ¿los juicios los grabamos? Sí. ¿Están todos grabados? Sí. ¿Es inalterable la grabación? Sí, pues... Cuando vuelva el letrado de la Administración de Justicia, que dé su fe pública registral, que el vídeo es el vídeo, que no sea movilizado tal, y para adelante. Porque para eso se inventaron la grabación de los juicios. Sí. Para que no hiciera falta que se levantara un acta como se hacía antes, ¿no? ¿Está grabado? Sí. ¿Es imposible modificar la grabación? Imposible no es, pero los sistemas están hechos para que no se modifiquen, con lo cual el letrado que va a hacer: doy fe que se ha celebrado un juicio y aquí está la grabación. Tira para allá. Y se celebraron y punto pelota. Entonces, compensación de derechos, ¿no? Siempre que haces, la Unión Europea dice que siempre que hay algo de alto riesgo, tiene que haber una evaluación de terceros que diga que es cierto, está todo controlado. O sea, tiene que hacer unas certificaciones, unas evaluaciones de conformidad que dicen antes de ponerlo en explotación, obvio, ¿no? Antes de ponerlo, sí, claro, una vez hecho el mal ya. Claro, antes de ponerlo en explotación y lanzarlo al mercado o utilizarlo, tiene que estar súper, hiper, mega certificado por los expertos del mundo mundial. Con lo cual crearemos posiblemente con este sistema entidades de certificación que diga que realmente... Más puestos de trabajos nuevos. Sí. Bueno, la IA quitará puestos de trabajo, pero generará otros. Creará de nuevos. Generará de otros y nuevos muy apasionantes, ¿no? O sea, ahora
te hacía falta un tío de fotografía para que la luz que entrara por la cámara hiciera tal. Ahora te hace falta un ingeniero de software que te haga clic, 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 clic. Antes te hacía falta el ingeniero de software para nada. Ahora no te hace falta el tío de la fotografía. Bueno. Sí, bueno, la evolución. Cambia una cosa, cambia la otra. ¿Este es más complicado? Pues, hombre, un tío de fotografía en una película puede hacer que la película cambie absolutamente. Eso la industria, el mundo de la industria se tiene que ir acostumbrando Claro. con los robots colaborativos y con todo a quitar puestos de trabajo, pero a especializar Pero es que eso ya a lo- los que... pero- es decir, no ha quitado puestos de trabajo, sino que los ha evolucionado. Pero eso ya lo hemos visto. Sí, sí. En el siglo XVII, XVIII, en Inglaterra se tejía todo a mano con tejedoras y no sé qué. Se inventó la máquina de vapor y las tejedoras automáticas. Y, se han perdido puestos de trabajo. Bueno, pero se han generado gente que fabrica las tejedoras, las arregla, los hilos diferentes. Sales de un sitio, pero tienes otro grupo de trabajos más especializados y igualmente de importantes. Cuando se acabó la máquina de vapor y se pusieron electricidad, pues se acabó la máquina de vapor, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, el tío que estaba haciendo paladas, que aprenda electricidad. Sí, bueno, esto ha sido siempre. Eso ha sido siempre y no cambiará, ¿no? Antes había sembradores, pero ahora hay sembradores automáticos. ¿Se han quitado un puesto de trabajo? No, porque hay alguien que fabrica el arado, fabrica la máquina, tiene que llevar el tractor, and so on. O sea, al final lo que hace es una mutación de los puestos de trabajo. Eso es pura filosofía. Vamos a la cuarta, es que al final se nos va a comer el tiempo. La cuarta, el tercer rango es el riesgo limitado. Con lo cual aquí, cuando hablo de riesgo limitado, y yo no soy muy partidario de esta clasificación, habla de, por ejemplo, es riesgo limitado cuando hay suplantación de personalidad. No, esto es riesgo altísimo. Hombre. Claro. O sea, los avatares y todo eso, pues lo han clasificado como riesgo limitado, ¿no? Los chatbots, cuidado con los chatbots, porque un chatbot mal programado puede hacer un tema de acoso. Total. Claro. Reconocimiento de emociones. ¡Buah! Cuidado. Los Reconocimiento deepfakes. de emociones, que te... Sí, que te cambian y Sí. tal. Los deepfakes, fatalísimo. O sea, eso es altísimo riesgo. Porque un deepfake, una noticia falsa, que te la he tuneado cogiendo a la presentadora, cambiándole la voz, cambiándole el texto, cambiando no sé qué, puede hacer un caso de Además, pánico. que era algo espectacular hecho. Claro. Yo he visto las voces. No, brutal. Y lo he visto en plan Brutal. más casero, no tan... No. Y digo yo... Esto es brutal. Pues un deepfake es peligrosísimo porque te puede generar un tumulto. Si ahora decimos que han puesto una bomba con deepfake en no sé dónde, no sé qué... Si sale el presentador de las noticias, claro, que estamos habituados a ver, y sale aquí soltando... el Farreras y compañía hablando de no sé qué, ¡guau! Tenemos una desbandada y tenemos un colapso. Deepfakes es súper peligroso. Y la Unión Europea aquí no. Y la biometría. Con la biometría, que tenemos muchas polémicas. Y aquí lo único... pues aquí hay cosas que... Claro, dices, como riesgo medio... Pero aquí solo habla que tiene que haber transparencia. Digo, transparencia sí, en cómo se programe, quién son los autores. Transparencia tiene que haber en todos los casos. Primero, claro. Pero aquí habla solo de transparencia. Y habla de riesgo mínimo cuando habla de propiedad intelectual, creación de contenidos. Claro, contenidos planos, contenidos bonitos, ¿no? Sí, claro. Metaversos y jueguitos y cosas de esas. Y dices, bueno, vale, sí. ¿No? Según el contenido también de claro, ojo. Bueno, exacto, ¿no? Aquí, para mí, solo hay problemas mercantiles de propiedad intelectual, bueno, ¿no? Entonces, esos son fáciles de... Y aquí, lo único que tienes que establecer, o lo único que dice la Unión, es que se van a establecer códigos de conducta. ¿Vale? Cuando hablamos, por ejemplo, generación de contenidos de películas, pues tú puedes generar juegos, porno, contenidos, lo que sea, etc. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que no cometan delitos dentro de esos juegos. Un código de conducta a los fabricantes o los programadores que no hagan lo que no deben hacer. Bueno, vale. Y lo clasifica así. A partir de esa clasificación generan las obligaciones y deberes de todos. Porque al final lo que está haciendo son unas guidelines, unas líneas de actuación. Entonces, pero dar el siguiente paso, el normativizarlo y generar un texto adaptado a estas clasificaciones. Fíjate, aquí hemos hablado de toda esta clasificación anterior. Primero tienes que hacer esa clasificación, categorizarlas y luego poderles aplicar los criterios de riesgo. Cada una. El criterio de riesgo correspondiente. Y son criterios de riesgo que se basan en que tú, pobrecito administrado, pobre ciudadano de la Unión Europea, te tengo que proteger de todos estos gente rara y mal pensada que te va a hacer daño con la inteligencia artificial. Bueno,
venga, tira. En cambio, los americanos lo hacen al revés. Su norma, si la nuestra es de la Unión, es de abril del 21, el Comité de Filosofía había estado antes, pero la primera norma, el proyecto, que no es una regulación en sí, sino es de puntos de control o cómo tiene que ser la clasificación, es de abril, esta es de enero del 2020. ¿Vale? Y se basan, te he dicho, por los principios de accountability, de responsabilidad. ¿No? O sea, tú puedes poner los vasos de café como quieras, pero como quemes a alguien, lo pagas. ¿No? El famoso caso del café que se quemó alguien en el McDonald's. Yo no te voy a decir cómo pongas el café, porque la gente lo quiere más caliente, más frío, pero si quemas a alguien... Claro. Primero lo tienes que asumir y después, y si se ha quemado porque no se lo has explicado, no ponga el gato en el microondas, ¿no? Que por eso sale los principios de cuando ves los manuales de todas estas cosas salen porque parte del principio de responsabilidad. ¿Te he advertido de que no lo metas? Sí, lo has metido, gilipollas. Claro. No pasa nada. ¿No te he advertido que el gato no puede ir al microondas? No me lo has dicho. ¿Y lo has metido? Pues como no te he advertido, pues aquí en lo que es las categorías de IA pasa exactamente algo muy parecido, ¿no? Primero, la primera premisa. Cuidado que esto viene de la administración Trump. Eso hay que puntualizarlo. Esto viene enero del 20, administración Trump. Cuidadín, ¿no? Primero, que tiene que haber confianza pública en la IA. La inteligencia artificial es buena, es de confianza. Vamos. Es el principio calvinista de que el hombre es bueno per se y que, oye, que todo lo que hace es bueno para que sí. Que es verdad, es verdad. Tenemos que pensar que la humanidad es buena. Eso es, el hombre per se es bueno, no es un ser malandro que la va a liar. Nosotros en Europa pensamos que sí, que aquí hay que cuidar con los riesgos porque hay seres malos que van a fastidiar a mis ciudadanitos europeos, que me votan y me ponen en mi escaño del Parlamento Europeo. Tengo que protegerles, ¿no? Pero allí es al revés. También basado en que los lobbies americanos son muy bestias, con lo cual la IA es buena. Y me parece que es buena, ¿no? La administración pública es la que tiene que poner las normas, porque ese principio es básico por una razón que lo estamos observando. ¿Qué es lo que no tiene regulación hoy en día? Las redes sociales. No tienen ninguna regulación más que protección de datos y 4 gilipollas. Bueno. ¿Y qué pasa con las redes sociales? Un poco de caos, ¿no? Un poco bastante, no hay regulación. ¿Por qué? Porque se partió de la forma que se generaron de rápido y de expansión que, bueno, se autorregularán. Bueno, las deepfakes, el caso de Facebook en las elecciones americanas, en las elecciones inglesas, etc., no se han autorregulado, ¿no? Con lo cual, entonces aquí dicen, la IA es buena, pero la administración tiene que regularla. El Estado, los estados o alguien, el poder, tiene que regularlo porque hay que generar normas que ahora que el niño es pequeño, tenemos que decirle cómo tiene que vestirse, que luego no hay quien lo cambie. Cuando el niño es grande, eso es... Después, es muy importante, y eso sí, no habla, el tema europeo no lo habla, que los científicos han de participar en el proceso normativo, porque son los que saben hacia dónde va a ir. Claro. Yo como abogado, sí, puedes intuir, pero ellos sí que saben cuál será la Puedo haber leído mucho Asimov, muchos libros de ciencia ficción que son mucho cómic y al final dices, bueno, ¿y la realidad cuál será? ¿No? Parece ser que será esta, pero no sabemos. Claro, el científico, claro, si partimos de esa base y yo me hubiera leído 1984, hubiera hecho una regulación, ¿no? O Un Mundo Feliz, hubiera hecho una regulación y al final no. Entonces, los científicos, la comunidad científica, han de dar su orientación en cómo la norma tiene que ser porque saben hacia dónde está evolucionando. Cómo va a evolucionar y qué es lo que va a pasar. Y hasta dónde puede llegar el algoritmo. ¿No? Hablamos del algoritmo o si fuera algo que sea, pero que al final hasta dónde puede llegar la tecnología que ellos puedan vislumbrar. ¿No? Porque... Eso también es una buena palabra de moda, lo del algoritmo. Sí. Desde que empezamos el algoritmo de Facebook, el algoritmo de no sé qué, el algoritmo... Sí, pero dices algoritmo y parece que has dicho cualquier cosa, pero es una ecuación. Correcto. Es una simple ecuación, larguita, ¿eh? De las que no hacemos en el cole. Pero al final es una ecuación, ¿no? Una pizarra llena de tal y al final es un algoritmo. Pero es una ecuación, ¿no? Para simplificarlo.
Entonces dices, es el científico el que nos puede decir hacia dónde vamos y hacia dónde podemos llegar y qué es lo que con las herramientas que tenemos podemos llegar. Con las herramientas que tenemos ahora podemos llegar todo lo lejos que hemos explicado. Pero la noticia de la semana pasada o de la otra de Google es que tenía el ordenador cuántico a tiro de piedra, que multiplicara por 10.000 la capacidad de computación. Sí. ¿Y a partir de aquí qué? Entonces dices, si con el software que tenemos ahora y con las máquinas que tenemos ahora podemos hacer todo lo que podemos hacer, si yo tengo un ordenador cuántico que multiplicará por 10.000, dicen, la capacidad de cálculo, ¿no? Es que lo que puedo hacer es impensable. Bueno, puede ser pensable, no, sí, puede ser impensable, pero al final a donde va a llegar la IA es a suplantar, entre comillas, al ser humano. A todo lo que el hombre puede hacer lo va a hacer más rápido. Con ordenador cuántico lo hará mucho más rápido todavía. Pero no dejará de hacer cosas que no se pueden hacer dentro de la física. O sea, si hablamos de suplantación de la personalidad, vale, te generarán un yo electrónico en un avatar o en un programa exactamente igual que tú. Pero ¿pueden hacer algo más allá de suplantarte la personalidad? No. Te pueden hacer actuar, pero no te van a hacer andar por la calle. Bueno, a lo mejor sí consiguen hacer un robot tan físico que es maravilloso y tal y cual. Que es posible. ¿Quién sabe? Es posible. Pero lo veo muy posible. Sí, pero que no van a poder hacer nada que no esté dentro del mundo que estamos ahora. El resto serán realidades alternativas, metaversos y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero que el umbral no va a ser tan complicado, ¿no? Después lo que habla es que también tendrán que hacerse los propios científicos una evaluación del riesgo, hacia dónde va a llegar su tecnología, y eso les permitirá una cosa, poner topes a la tecnología. Poner techos, Claro, entonces, si yo puedo programar un software para que haga una cosa legal, lo que le tengo que poner es un tope con una regla de Asimov de que sí, pero lo ilegal no lo puedes hacer. Claro, para que no pase ese... Entonces ese machine learning dirá, vale, yo puedo aprender a hacer lo que me decía el chat. Yo no te puedo decir cómo hacer malversación de capitales, te puedo decir cómo se puede hacer la prevención del blanqueo de capitales. Es verdad. Entonces, dentro de esa programación, igual que lo programas para hacer el bien, puedes programarle para que no haga el mal. ¿Vale? O sea, la primera regla de Asimov, un robot no puede hacer daño a un humano. O sea, un robot, una IA, no puede cometer un hecho ilegal. Y eso es código. Código. Dentro de los hechos ilegales, pues con un ordenador cuántico o con cualquier ordenador dirás, los hechos ilegales son estos. Vale. Depende de las costumbres, lo que sea, en un sitio pueden ser unos o otros. Pero al final tú no puedes hacer ras. Pues vale, no puedo hacer esta escena, no puedo suplantarte la personalidad porque en tal país no se puede suplantar personalidades, o no puedo hacer que tú envíes un audio, un vídeo diciendo que págueme o lo que sea, ¿no? La ingeniería social ya está haciendo intentos de suplantación de personalidad mediante la IA que suplanta tu voz. Hazme una transferencia, el famoso ataque al CEO, pues ahora se podría llegar a hacer, o se podrá llegar a hacer suplantando la voz del CEO. Y eso es relativamente, no es tan complicado. No es tan complicado, pero lo que sí que aprenderemos es que, vale, ahora dame un doble factor de autentificación. ¿No? Sí, vale. En las películas de espías. Dime una cosa que solo tú y yo sepamos. Sí. ¿No? Entonces, pues la IA no sabrá esa cosa que tú y yo sí que sabemos. Sí, claro, es imposible. Del primer colegio donde estuvimos, la tarde del no sé qué, aquella bueno, la cosa de ese doble factor de autentificación se modificará y llegaremos a lo mismo, ¿vale? Una cosa muy americana es que cuando hagan una evaluación del software o de una regulación, beneficios y gastos, que esto es muy peligroso. Desde nuestro punto de vista europeo, que aplicamos riesgos, desde el punto de vista americano es beneficios y riesgos. Si una cosa da más beneficios que daños, la puedo hacer. La puedo hacer. Lo cual dices, en temas de producción son muy peligrosas. Porque no mides tampoco los daños. No, los mides, pero dices, bueno, a ver, si tengo un problema de atropellar a una persona en noche cerrada, no sé cuántas personas en noche cerrada puedo atropellar con mis 1.000 coches. Una, vale. ¿Y cuánto me va a costar arreglar 1.000 coches para no sé qué? 200 millones de dólares. Atropello. Pues a ver, me sale más a cuenta pagarle 10 millones a la persona que atropello, que se voy a atropellar a una, son 10 millones contra 200 millones de arreglarlo todo. Vale, prefiero pagar 10 millones.
Y eso es muy americano. Sí. Eso es la famosa película donde sale el garbanzo contador que dice, Sí. vale, cambiarlos tú, la luz de freno que está conectada con no sé qué, me va a costar de mis 1 millón de coches que he vendido tanto, y en cambio pagar las denuncias por no sé qué me va a costar N. Pues tira. ¿No? Muy americano, ¿no? Otra cosa que dice el guión de América es que tiene que ser muy flexible. O sea, que tiene que ser normas básicas que permitan girarlas rápidamente. Vale. Porque la tecnología va muy rápida. Eso está bien. Sí. Que es obvio, ¿no? Sí, pero está bien. Sí. Y después habla, 54. Después habla de no discriminación, muy americano también, que tiene que haber transparencia, tal, seguridad y protección contra los usos maliciosos, por ejemplo, las armas, ¿no? Y ya aplicado a armas, los drones se guían por IA, por inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y lo último que dice, y eso no lo dice Europa, lo dice América, que tiene que haber una coordinación internacional. También, bien. Entonces dices, vale, ahí lo compro. Entonces dices, ¿cuál de las dos normas me gusta? La americana. Es Es triste, pero me gusta la americana. Y es de Trump, cuidado. Jolín, pues sí. Y es de Trump. Pero Parece todo como más lógico. Sí, porque seguramente el Trump, que es un tío que se ha hecho millonario, se ha hundido y se ha levantado, sabe que como él es como es, tiene que confiar en los expertos que tiene detrás. Y esto posiblemente lo haya hecho gente que saben lo que tocan. Ya. Mientras que esto lo ha hecho gente que posiblemente tengan un asiento en el Parlamento Europeo. Bueno, es una Y no digo diferencia. nada. Ahí lo dejamos, Sí, ¿no? y no digo nada. O sea, lo seguiremos viendo, seguiremos hablando de la IA durante este año. Sí, porque vamos, Y durará. este año y el siguiente y durará. algunos más. Y veremos usos que ni se nos han imaginado. Seguro. Que sean de lo más normal, pero que al final dirás, ¡buah, qué utilidad! Y veremos cómo se cruza blockchain. Por ejemplo, aquí meter blockchain y todo el tema de software es súper fácil. Porque una de las cosas que habla es de que justamente cuando hagas estas leyes y hagas todo el tema de propiedad intelectual, crúzalo con blockchain. Entonces habrás una identidad que sea plena, que sea inalterable, que sea no sé qué. No, nos quedan cositas por ver. Sí, Bueno, Jesús, pues como siempre, muchísimas gracias por la info y la semana que viene más. venga. Hasta la semana que viene. Adiós. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.